y la circulación, ¿cierto? Esa circulación transnacional de las imágenes y cómo se conecta esa circulación transnacional con lo visual y lo textual, ¿ya? Hace como un breve recorrido, ¿cierto? Cómo fue cambiando toda esta nueva versión, de donde vienen también todo lo que es, por ejemplo, los periódicos, las revistas, que es lo que yo después ya empiezo a analizar, ¿cierto? Sobre todo en los periódicos y revistas, ¿cierto? Yo me quedo con las revistas y me quedo con revistas ilustradas, ¿ya? Entonces ahí, para conectar, ¿cierto? Lo escrito y lo visual. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto? El siglo XIX antes, pero el siglo XVIII es lo que marca, ¿ya? El siglo XVII incluso, ¿ya? En el siglo XVII es cuando van a aparecer en Inglaterra las primeras, ¿cierto? revistas. Las revistas, ¿cierto? Estas revistas ilustradas, ¿ya? Ahí aparecen. Uno pensaría que en el siglo XIX, no, es el siglo, ¿cierto? Y esto se da a entender, después también en el siglo XVIII, ¿cierto? Se da a entender después también a Francia, ¿ya? Y desde Francia, Alemania, España, ¿ya? Y que van a emular el mismo tipo de revistas. Bueno, yo revisé también algunas revistas de esta época y uno ve si realmente se van copiando las revistas, van tomando todas las mismas estructuras, ¿ya? Y qué es lo que van mencionando. Y por ejemplo, acá en las noticias, la circulación transnacional, ya en el siglo XVIII, hablaba acá ya de temas, ¿cierto? de desastres naturales. Uno dice, ahora vienen los desastres naturales, ¿cierto? Aparecen las noticias, inundaciones, ¿cierto? El cambio climático, uno dice, el cambio climático ahora. Dice, y todo, inundaciones en Georgia, ya, inundaciones, ya, entonces, todo eso va apareciendo y se va mostrando de lugares distintos, de otras partes también, ¿cierto? Uno piensa igual que Asia no se mostraba en las revistas, y había también de la película China, ¿cierto? De la India, entonces eso interesaba también bastante en la época. Tenemos también acá el arribo de barcos que llegaban, ¿cierto? Como ahora los cruceros, ¿cierto? Llegan cruceros y sale también en las noticias, también aparecía, ¿cierto? Matrimonios reales, y uno dice, bueno, también, ¿cierto? Los matrimonios siguen estando, ¿cierto? Los matrimonios reales. En Chile, por ejemplo, se transmitió el año pasado, igual cuando el cambio de la corona, por la televisión, y dije, pero ¿cómo la televisión está transmitiendo esto? Y ahí viene también esa idea que siempre se creían allá los ingleses de Latinoamérica, con el concepto. Y se parece que sí, digo yo, pero me han llamado, digo yo, porque se está transmitiendo, ¿cierto? Todo esto por televisión en vivo, ¿cierto? Como estaba, ¿cierto? Las revueltas políticas también en el extranjero. Claro. Siempre, claro, las noticias, las revueltas políticas en el extranjero, pero no las internas. Entonces ya desaparecía esto en el siglo XVIII, las revistas, y se fueron replicando, y uno lo ve todavía hoy día, todo esto sigue viéndose, se ve todo este tipo de noticias, y en el siglo XVIII es donde va a ser el gran avance de la prensa, ¿ya? El siglo XVIII va a ser importante, y las imágenes, yo dejé cámara atrás un poco, quería ver unas imágenes, pero estábamos, no sé si puedo ahí ver algunas nada más, porque esto es por ejemplo, la Revolución Francesa, ya aparece la cultura visual de Gillingham, trabaja, ella dice, historiadora de la cultura, y ella va a proponer el estudio de la imagen, ya todas las imágenes que van a aparecer en la Revolución Francesa, y ella su tesis es esto de que se transformó la cultura política a través de la imagen, es como crear un nuevo mundo. Había que crear una estructura distinta a la monarquía, lo que había antes. Entonces una revolución va a cambiar, ¿cierto? También esta mirada. Lo mismo en la conexión de la Revolución Francesa con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa también va a buscar, van a leer, van a revisar la Revolución Francesa. Y eso muchas veces queda como desconocido. Y van a ver también un cambio, ¿cierto? De la forma, de la estructura. Por ejemplo, yo revisaba en un libro también de la Revolución Rusa, el cambio de los nombres que se le colocaban a los hijos. Yo dice, hasta eso había que ya no se llamaba, ¿cierto? Nicolás, que era el zar, o Pedro. ¿Ya? Esos nombres quedaron
relegados, nadie quería llamar a sus hijos así, era un cambio. Entonces las personas también van cambiando las estructuras, o sea, ¿a quién me atengo? Si viene algo nuevo, voy cambiando. Pues bueno, viene la ola para otro lado, creo que para el otro lado, así. Yo creo que hoy en día todavía está así, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Entonces se veía eso también ahí en la Revolución Francesa y el cambio de, también, ¿cierto? De la vida cotidiana de las personas, ¿ya? El árbol de la libertad lo ve como un árbol del mal, una manzana podrida, la serpiente, la tentación, todo mal, el gorro frigio arriba, igual que lo otro, pero el gorro frigio mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Inglaterra le interesaba mantener, ¿cierto? Seguir manteniendo la monarquía. Entonces la revolución era algo que no podía llegar al público, como verlo como algo bueno. Tenía que ser algo malo, ¿cierto? Terrorífico, caótico. ¿Ya? Entonces eso era también, de acá en América, los periódicos también llegaban, ¿cierto? Como los excesos de la revolución, de la guillotina, también llegaban acá a los periódicos. Quizá más conocida, ¿cierto? Aunque el concepto, yo busqué la otra vez, pero la libertad guiando al pueblo entre las barricadas. Pero nosotros nunca nos colocaban eso porque quedaba también algo negativo, ¿cierto? Entre las barricadas. Era como, siempre era la libertad guiando al pueblo, ¿no? ¿Cierto? Parecía eso. Bueno, y el gorro frigio, ¿cierto? Acá también, ¿cierto? Acá tienen representado el gorro frigio. Claro, sí. Yo cuando lo veíamos antes, sí, mira, sí, la Argentina tiene el gorro frigio. Representa, nosotros no lo tenemos, no es parte de, claro, de nuestra vida. Entonces, claro, cómo fue cambiando todo, bueno, la pintura, también las representaciones, ¿cierto? De las escenas de acá de la muerte de Marat, de que, con el citado de Charlotte Corday, ¿cierto? Y a estas versiones, cómo se va reflejando, ¿cierto? Aquí una versión nueva. Claro, ahora con el computador, ¿cierto? Todo va a aparecer en la época, y estas son imágenes de la época, ¿ya? Que van incluyendo, ¿cierto? Ahí a María Antonieta y con los amantes. Y también en Inglaterra aparece el Carlos Sans-Culottes, ¿cierto? Sin pantalones, ¿cierto? Que aparecen acá. Y comiendo cabezas, ¿cierto? Aquí están cocinando bebés. ¿Ya? Y de ahí también ahora cuando decían allá en Chile como los comunistas, que guau, viene como también de esta época, ¿ya? ¿Cierto? De estos revolucionarios que ¿cierto? Comen cabeza y comen los niños comiendo parte de los bebés y aparece. Entonces circulaba también en la época, ¿ya? Toda esta circulación de eso. En la literatura yo dejé cierta historia de dos ciudades, que es decir, muy bonitas, la de ellos, ¿cierto? Y ahí hay varias versiones también de las portadas, que tienen que ver también con ese periodo, ¿cierto? No sé si ustedes escucharon alguna vez los Pulp Magazine, ya que fueron las tiras cómicas, los Pulp Magazine, y después, ¿cierto? los comic books, ¿ya? En Estados Unidos, fue todo este proceso. ¿Ya? Y en la década de los 20 van a abaratar costos, ¿cierto? Por los 30, por la crisis económica, ¿cierto? Va a ser un papel más barato, ¿ya? Pero se van a seguir haciendo las tiras cómicas. Y él habla de esta estandarización social y política, dice, porque en realidad un país tan extenso, pero las revistas atendieron distintos públicos, pero fueron capaces de llegar a la población y que la población hablara en su vida cotidiana de lo que veía en las revistas. Entonces, como un sentido de pertenencia al final. Sí lograron el sentido de pertenencia y esa conversación cotidiana, ¿cierto? Y decía, bueno, también servía en Estados Unidos como esta válvula de seguridad para las tensiones sociales, ¿cierto? Mantenernos entretenidos con otras cosas, no hablar de política, ¿cierto? Otras cosas que nos mantengan entretenidos, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿cierto? Lo que me afecta a mi vida cotidiana, es importante, ¿cierto? No otras cosas. ¿Y qué hablaban las revistas? Bueno, yo dice acá consejos, todo tipo de consejos, ¿cierto? Recetas de cocina, que hoy día siguen estando también en la web, ¿cierto? Y en otras partes se te interesa la preparación de alimentos. ¿Ya? También estaba en la base que había sacado los suburbios de Río de Janeiro, ¿cierto? Y que era, en realidad la samba era una fiesta de comida, de baile, tambores, ¿cierto? Entonces, y de ahí, ¿cierto? Lo utilizaban después de los años 20, también con el alza del nacionalismo y pasó en la samba también
como parte de la cultura que se extendió. Pero claro, y después la danza del oso, y no soy la danza esa, el oso, y el famoso paso del pez. ¿Cuál será eso? Y ahora como el reggaetón ya no lo ha ganado todo, yo no sé qué puede ser. El paso del pez. Claro, y decía, famoso y mujer, Sí. y en Europa también se criticaba ese tipo de baile. Ya decía, no, que era como lo peor en la moralidad que podía hacer. Todo un hallazgo, ¿no? Porque requería un pez con patas. Claro, eso es Como que fue fácil. Sí, pero entonces, ¿qué baile? Entonces, ¿qué harían en el baile? ¿Qué espantaba tanto? Que era tan... ¿Encontraste qué hacían en el paso del pez? No. No encontré que que yo podía hacer una figura, decir qué pasa, como teoría de investigación. ¿Qué sería tan claro el paso del pez? Era como, digamos, la revolución de la mujer y todo lo demás. El primer baile que bailábamos nosotros era el twist. Y las madres no les querían dejar ni morar porque el chico te hacía así, se tiraba encima. Te tiraba vos. Yo estoy hablando de no hace tanto. Sí. Bueno, hace 50 años. Claro, siempre ha sido así. ¿Tú sabes lo que es? Claro, siempre ha sido así, porque por ejemplo la lambada cuando apareció también en los años 90, también causó, después el reggaetón también, siempre va... Claro, lo que era transgresor un tiempo, después ahora no es tan transgresor, después... Yo decía, lo único, claro, uno ve ahora la década de los 50 cuando veíamos de repente y mirábamos los bailes o las canciones, no tiene nada de transgresor, es como hasta lo encontraban infantil, claro, no es como ahora, claro, va cambiando la forma, la estructura, pero igual espanta, igual los padres se espantan de estas formas de baile, de las nuevas palabras que surgen también, la nueva jerga, ¿cierto?, de los jóvenes. Entonces va apareciendo todo eso. Y mucha figura también de la madre que va a aparecer en las revistas, pero bueno, yo encontré acá a Mónica Burfer que hablaba del siglo XVIII como que ahí hubo el realce de nuevo de la figura de la madre y que antes no estaba tan, no era tan reproducida, ¿cierto? Porque la madre muchas veces no cuidaba tanto a los hijos, ¿cierto? Tenía nodriza, las madres se tenían más acceso. Es verdad. Claro. Tenía 12 hijos. Claro, entonces estaba ahí. Y dice, claro, que la visión del amor maternal no era tan bien visto tampoco, y después esto se va a invertir un poco, y dice, bueno, con Inglaterra victoriana el ángel del hogar, el conocido concepto del ángel del hogar que se va a reproducir, y en Estados Unidos también el papel materno a los valores, y ustedes vienen ahí, viene el Día de la Madre, también todo ese sentido también, ¿cierto? Que se va a dar, y las revistas lo van a tomar más. Para las madres, ¿cierto? El alimento, que yo le decía, el médico Francisco L. Herrera, que planteaba también ahí que la madre era la responsable, ¿cierto?, de las muertes de infantil, y que, claro, porque había mucha mortalidad infantil en Chile, y decía, bueno, es la mala alimentación. ¿Ya? En el verano, ¿cierto?, porque no cuidan, por el aumento de calor, ¿cierto?, no cuidan bien la leche, ¿cierto?, se queda mal, y en el invierno es porque se resfrían los niños. Entonces, ¿quién es la responsable? La madre. Entonces, claro, también decían mantener estos alimentos, nuevos alimentos que van a surgir también en el siglo XIX y se van a extender por Europa y por otros países también, ¿cierto? La higiene también, ¿cierto? La higiene también de la salud física, el cuidado de los niños. Coincide también en la década del 20, yo creo que también la década del 20 es importante, ¿cierto? Porque del tema del infantil. En 1860 también había temas, ¿cierto?, de lo infantil, pero acá también los estados van a empezar, ¿cierto?, los estados, los intelectuales, a ver también la importancia de la educación, pero también del desarrollo infantil. Y coincide, yo vi también que acá aquí en Argentina había pasado lo mismo, en la misma década también, que era como lo que pasaba en Chile también, ¿cierto?, era este día. Y lo que hablaba ella, me acordé de acá salía también del viejito Pascuero, para los niños, la captura del viejo de Navidad, ¿cierto? Y una ilustración ahí de una revista, 1912, pero que en realidad mostraba niños Boy Scouts. Entonces yo dije, bueno, si son niños Boy Scouts, esta imagen viene de Inglaterra, ¿cierto?, que se creó en 1908, Boy Scouts. Entonces, ahí viene también esa mirada que se daba ya también
¿cierto? Para los niños, los cuentos, ¿cierto? Que se iban mostrando. Bueno, también había todo esto para el éxito, consejos, busca usted el éxito en la vida. Esto va a circular bastante en los años 30 ¿ya? También. Claro, cómo conseguir el éxito, ¿ya? Cómo ser exitoso. Eso sería reflejo de que a la gente no le iba bien, ¿no? Porque Claro. si tenía tanta importancia buscar, Siempre. o a la gente le interesaba leer eso, que como mínimo lo estaba intentando Y subir. también el éxito en el matrimonio, por ejemplo, para conseguir una pareja. Entonces uno dice, ya, era difícil entonces, no era tan fácil, ¿cierto? Claro, Encontrar una pareja. esa parte, claro. Bueno, en Chile todo era el éxito económico también. Estaba mucho del tema de Estados Unidos también, De ¿cierto? la El éxito. capitalista. Bueno. Y aquí lo que hablaba era sí, del magnetismo. ¿Cómo conseguir magnetismo? O sea, yo podía ser exitoso si conseguía ser magnético. ¿Ya? Podía entonces, ¿cierto?, atraer a la gente, ¿ya? Hacer negocios, ¿cierto?, vender más, ¿ya? Tener pareja, ¿ya? Con ese magnetismo. ¿Cómo conseguir el magnetismo? ¿Cierto? Todo eso. Mira, eso me llama la atención. No me lo imaginaba. Literatura infantil, también el deber de los padres, ¿cierto?, de leer, ¿ya? De los niños leyeran, de acompañarlos, ¿cierto?, como hablábamos el otro día también de también van a aparecer caricaturas en la revista Zig Zag, que ¿cierto?, es de corte tradicional, aparecían también, ¿cierto? Y el tema de la inmigración, y yo dije, pero ¿cómo también aparece ya el tema de la inmigración, que estamos allá también? Y nombraba acá, claro, el libro de Luis Ramos Luco, Casa Grande, que mencionaba yo el otro día, ese libro costumbrista. Y decía, claro, que en otros países ven, ¿cierto?, que Chile hay casa grande, entonces se puede ir a vivir, ¿cierto? Y llegaban y después decían, no era tan grande la casa, no era lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, Se imagina. todavía también esa figuración, ¿cierto?, de mostrar al país de una cosa que no es. Exacto. ¿Ya? Es como lo moderno por lo tradicional. No ser todo el mismo sentido, ¿cierto? Y llegar también, tiene que ver también en Chile, bueno, con el tema también de las leyes laicas. Se habla del tema de divorcio y yo me decía, se habla de divorcio en la revista y en Chile nunca tuvimos divorcio, es una sociedad muy tradicional, más de lo que se cree de repente, y la ley de divorcio recién salió en 2004. Claro, pues la autoridad. Claro, sí. Nada más. Es que es muy fuerte la presión porque después de protestantismo también, así que llegó en el siglo XIX. Sí, es fuerte. Acá en 85.